Hola amado, Dios te bendiga, buen día, qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 13 del Evangelio según San Lucas. En este capítulo encontramos varios relatos, eventos claves en el ministerio de Jesús. Primero, del versículo 1 al 5, Jesús habla sobre la necesidad del arrepentimiento. Versículos 6 al 9, Jesús enseña sobre la importancia de producir fruto espiritual a través de la parábola de la higuera estéril. Enseña esta grande lección. Versículos 10 al 17, aparece el relato de la mujer encorvada y Jesús sana a esta mujer en un día de descanso, dándonos a entender que Él nos puede liberar, y vino a eso, a liberarnos de la esclavitud del pecado. Luego, versículos 18 y 19, aparece la parábola del grano de mostaza. Jesús nos enseña sobre el crecimiento del reino de Dios. Pues una semillita tan pequeñita, pero creció y se hizo un gran árbol. Así es la fe. Viene luego el versículo 20 y 21, aparece la parábola de la levadura, y allí Jesús nos enseña a través de esta parábola sobre la influencia del reino de Dios. Y finalmente, versículo 22 al 30, aparece la estrecha puerta. Jesús enseña sobre la importancia de entrar por la puerta estrecha. Y luego entonces el lamento por Jerusalén, versículo 31 al 35. Jesús llora por lo que Jerusalén ha hecho, por las cosas terribles que han hecho, y pues los fariseos intentando acabar con la vida de Jesús, los líderes judíos. Por eso Jesús llora. Te invito entonces a leer la Biblia. Dice Lucas 13. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Esta frase, en aquel mismo tiempo, pues Lucas la utiliza mucho para conectar los dos relatos, el relato anterior y este nuevo que empieza a comentar. Ahora, la masacre que se menciona aquí, dice Palabra de Vida del Gran Maestro, había ocurrido poco tiempo antes de este relato. Y podría ser que los que hablaban ahora de este asunto a Cristo Jesús fueran los primeros en dar la noticia de lo ocurrido. Esta masacre no es mencionada en ninguna parte de la Biblia, solamente aquí Lucas. Aunque muchos comentadores bíblicos e historiadores se refieren a muchas masacres que hizo Pilato, similares a estas, y varios otros administradores de la provincia de Judea hicieron muchas masacres. Pilato los hizo y por eso él fue quitado a un lado, alejado de este trono, de ese mandato, por su tiranía, por su vileza. Dice el texto bíblico que Pilato había mezclado la sangre de estos judíos con la sangre de sus sacrificios. Quiere decir que fueron muertos mientras ofrecían sacrificios. Qué terrible y cruel esta matanza. Este era Pilato, un hombre cruel. Y ahora los judíos, o aquellos hombres que no se sabe quiénes fueron los que vinieron a preguntarle o comentarle esto, le dijeron a Jesús esto para informarle de lo que sucedía. Y versículo 2, mira lo que responde Jesús. Les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Interesante. Ahora, ¿por qué Jesús responde de esta manera? Mira que no responde directamente la pregunta, sino que da otra cosa, otra lección. Pero ¿cuál es el propósito? Y es que tal vez los hombres que venían a contarle y todas las personas pensaban que esa matanza era, por lo menos en cierto grado, un castigo de Dios para aquellas personas que habían muerto, pues habían cometido muchos pecados, entonces Dios los había castigado. Pero Jesús aquí niega esta idea. Y siempre que surgía la oportunidad de hacerlo, él contradecía la idea popular de que el sufrimiento es siempre necesariamente un castigo por el pecado. O sea, cada vez que una persona sufre es porque algo está pagando. De hecho, vimos en varios relatos de algunos milagros que Jesús realizó, que los discípulos le preguntaban a Jesús quién pecó, este o su familia. O sea, este era el concepto que había en ellos. El sufrimiento es un resultado del castigo de Dios. Y por lo menos puedes ver allí en el libro de Job, este concepto estaba permeado en la mente de los judíos. Cuando se escribe el libro de Job también estaba esta idea. Culpar a Dios de todas las cosas malas que pasan, como que si Dios castigara a sus hijos.
por lo menos en Job. Tú puedes ver el libro de Job, todo el sufrimiento de Job. En los primeros capítulos te das cuenta que fue Satanás quien puso todo esto en Job. Pero si vas al último capítulo de Job, allí dice el texto bíblico que cuando Job fue sanado, todos sus hermanos, su familia y sus amigos vinieron, dice, a recompensarle, a consolarle y a atenderle después de todo aquel mal que Dios había traído sobre él. Nótese bien, culparon a Dios. Los amigos de Job culparon a Dios, o más bien a Job, por su pecado y decían que Dios lo estaba castigando. Esta es una teología satánica, porque es Satanás quien da la tendencia a pensar que Dios causa los accidentes o las desgracias que suceden al ser humano. Satanás procura por este medio inducir a los hombres a que piensen que Dios es un padre duro y cruel, que es un tirano que castiga, que sacrifica y acaba con sus hijos, pero no es cierto. Y para muestra de un botón, por ejemplo, cuando hay un velorio, las personas van a visitar a los familiares para consolarlos, para alentarlos y animarlos, y siempre como tratando de consolarlos dicen, era voluntad de Dios que muriera. Analicemos bien estas frases, era voluntad de Dios que muriera. Yo te pregunto, ¿la voluntad de Dios es que el hombre muera? No, nunca ha sido esa su voluntad, pero nosotros culpamos a Dios. Un muchacho va en su moto y se accidenta y muere. Entonces decimos, era voluntad de Dios que muriera. Y no es así, es Satanás. Por eso esa es una idea satánica. Culpar a Dios del sufrimiento del ser humano. Querido amigo, debes tener claro, Dios no causa dolor, sufrimiento en el ser humano. Para nada. El sufrimiento, el dolor y la muerte es resultado del pecado. Romanos 6:23, cuando lleguemos allí vamos a poder profundizar más, pero Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Ahí está, esa es la respuesta. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahí está, querido hermano, ¿te das cuenta? No es Dios el culpable del sufrimiento, no es Dios el culpable del dolor y de la muerte. No, la muerte, el sufrimiento y el dolor es causa de Satanás. Y es por nuestras propias decisiones. Y es por eso que Jesús ahora les dice, arrepiéntanse, porque si no ustedes también van a perecer, porque el pecado o la muerte es consecuencia del pecado. Luego llega el versículo 6 al 9, donde aparece la parábola de la higuera estéril. Y dice palabra de vida del gran maestro, en esta parábola Jesús quiso enseñar la relación entre la misericordia y la justicia divina. Además, se presenta la paciencia de Dios frente a la necesidad que tiene el hombre de arrepentirse oportunamente, porque esta parábola presenta que el viñador le dijo, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto, versículo 7, en esta higuera y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Esto le dijo el dueño de la tierra al viñador, pero entonces el viñador respondió y le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Nótese bien, este tiempo que se da representa el amor, la paciencia que Dios tiene por los pecadores. Y algunos comentan que estos 3 años a los cuales se refiere aquí son los 3 años del ministerio de Jesús, tiempo en el cual duraría la oportunidad, la gracia para la nación judía, porque la higuera representa en sentido general a cada persona y en un sentido especial representa a la nación judía. Y estos 3 años que se le dieron fueron los últimos 3 años de la nación judía, el ministerio de Jesús que estuvo aquí en la tierra predicándoles, dándoles la última oportunidad a la nación judía, pero no quisieron dar fruto. Finalmente no lo dieron, por eso Jesús les dice, vuestra casa es dejada desierta. Y aquí en el capítulo 13 al final lo va a mencionar. Luego llega el versículo 10 en adelante, hasta el versículo 17, este relato de una mujer que estaba en el día de reposo. Y es interesante este relato, porque esta mujer, dice el versículo 10, que Jesús enseñaba en una sinagoga en el día de reposo. En un sábado estaba en la iglesia, y allí estaba esta mujer. Tal vez ella asistía todos los sábados a la iglesia, pero el problema que tenía ella, dice el texto, que hacía 18 años
ella tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Era Satanás quien la tenía sometida, era Satanás quien la tenía oprimida. No estaba enferma con una enfermedad normal, sino las enfermedades no son normales, ¿no? Pero Satanás era quien estaba produciendo esta enfermedad en esta mujer. La tenía dominada y encorvada y en ninguna manera esta mujer podía enderezarse. Imagínate, 18 años sufriendo, 18 años esclavizada, 18 años subyugada por el enemigo, por Satanás. Pero tan pronto llega Jesús a la vida de esta persona, la liberta. Y cuando él la ve, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Nótese bien, eres libre de tu enfermedad. ¿Por qué Jesús le dijo así? Porque pues él ya había predicado allí en los primeros capítulos de Lucas, pudimos ver, donde Jesús dice: el Espíritu está sobre mí por cuanto me ha enviado a predicar y dar libertad a los prisioneros, a los cautivos. Todo esto es el ministerio de Cristo. Él vino a libertarnos de la esclavitud del pecado y lo demostró a través del milagro en esta mujer. En cualquier otra enfermedad, Jesús le decía al enfermo: levántate y anda. Él ponía sus manos sobre sus ojos y el ciego podía ver, sobre la lengua y el mudo podía hablar, y así. Pero en esta mujer utilizó unas palabras diferentes, porque dijo: eres libre de tu enfermedad. Pues el problema que ella tenía no era tanto la enfermedad, sino que Satanás estaba dominándola. Ella tenía Satanás. ¿Por qué? No sabemos, y la Biblia no registra. Lo cierto era que estaba dominada, pero Jesús la libertó. Y ahora el versículo 15, cuando los hombres que estaban allí le empezaron a reprochar, los fariseos, nótese bien, a ellos les importaba más la tradición, el hecho de que hay que guardar y respetar el sábado, le importaba más la liturgia, más los protocolos de guardar el sábado, que en sanar y libertar a aquella persona. Por eso Jesús le responde y le dice: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? ¿Qué respuesta tan poderosa le dio a estos hombres? Ellos estaban más preocupados en quebrantar o en no quebrantar el sábado que en libertar a la persona. Y recuerda, querido hermano, nuestra misión es predicar un evangelio de salvación, de liberación, y el día de reposo, el sábado, nos enseña esto. Tú puedes ir a leer Deuteronomio 5, y cuando estudiamos Deuteronomio 5 pude hacer esta reflexión. Si quieres puedes devolverte y escuchar una vez más esa reflexión de Deuteronomio 5 y Éxodo 20. En Éxodo 20 nos enseña el sábado, que Jesús es nuestro creador. Por eso nosotros guardamos y respetamos el sábado, porque reconocemos a Jesús como nuestro creador. Pero en Deuteronomio 5, al leer una vez más los 10 mandamientos y el cuarto, que es el sábado, allí nos recuerda el sábado que Jesús es nuestro libertador. Por eso debemos guardar el día de reposo, reconociendo a Jesús como nuestro libertador, nuestro creador y nuestro libertador. Esto es lo que nos enseña el sábado. Ahora, si el sábado nos enseña que Jesús es el libertador, ¿no debía entonces Jesús libertar a esta mujer? ¿Estaba quebrantando el sábado? En ninguna manera. Y hoy día, mira bien, hoy día hay muchas personas que todavía se atreven a decir igual que estos fariseos. Son fariseos esas personas hoy día. Muchos cristianos que no obedecen la ley, que van en contra de la ley, que dice que la ley quedó clavada en la cruz. Entonces ellos utilizan estos textos para decir que Jesús quebrantó el sábado. Esto es algo terrible, es una aberración que están diciendo, porque están tildando a Jesús de quebrantar el santo mandamiento. Nótese bien hasta dónde llega la ignorancia del ser humano. Pero Jesús les respondió aquí de una forma magistral y les dice: el sábado se hizo para libertar a las personas, y cada vez que tú guardas el sábado, recuerdas que Jesús es tu creador y tu libertador. Jesús no quebrantó aquí el reposo, al contrario, Él exaltó el propósito del día de reposo al libertar a esta persona. Imagínate lo que significó para esta mujer el sábado de allí en adelante. Ella siempre iba a recordar que en un sábado en la iglesia Jesús la había libertado de una esclavitud que tenía por 18 años. Entonces para ella el sábado sería algo diferente, algo maravilloso. Y eso debe ser para nosotros también.
Si tú crees que Cristo te ha creado y te ha libertado de la esclavitud que te tenía Satanás, entonces guarda el día de reposo y adora a Dios con alegría, con gozo y regocijo. Luego viene el versículo 18 y 19, la parábola de la semilla de mostaza, como el reino de Dios crece en abundancia. Versículo 20 al 21, parábola de la levadura, también habla sobre el crecimiento del reino de Dios. Luego el versículo 22 al versículo 30 presenta la puerta estrecha, donde el Señor invita a que todos pasen por allí. Y dice el texto bíblico: pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvarán? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Una vez más, Jesús no responde la pregunta de manera directa, porque él debió haber dicho: sí, son muchos o son pocos, pero él no respondió esto, porque el interés no es tanto en saber quién se salva, sino mira bien lo que dice el comentario del comentarista. Voy a leértelo textualmente. Dice: Jesús basó su respuesta en la verdad de que nuestra principal preocupación no debe ser cuántos se salvarán, sino que nosotros mismos seamos salvos. Jesús enseñó en la parábola de la semilla de mostaza que muchos entrarán en el reino, y en la parábola de la levadura destacó la influencia transformadora del evangelio sobre la vida y cómo esa influencia prepara para el reino eterno. Así que él nos demuestra que nuestra preocupación no debe ser quién se salva o quién se pierde, sino en nosotros mismos prepararnos para el reino de Dios. Esta debe ser nuestra preocupación, predicar el evangelio. Si los demás aceptan o no aceptan, es culpa de ellos. Yo predico, yo enseño, yo llevo el mensaje, pero mi preocupación real es yo poderme salvar. Porque Pablo dijo y llegó a la conclusión, reflexionando, pensó y dijo: no sea que yo, siendo heraldo de otros, yo mismo venga a ser descalificado. Entonces, por preocuparme porque los demás se salven, yo no me preocupo por mi salvación. O sea, yo también necesito salvación y yo debo pensar en mi salvación. Sí, Dios me ha pedido que predique, Dios me ha pedido que enseñe, que Él muestre la salvación a otras personas, y eso es lo que hago. Pero si las personas no aceptan el evangelio, yo no me voy a preocupar por eso, porque mi preocupación es mi salvación, la mía. Esto es así porque la salvación es individual, querido hermano. Así que este mensaje que te estoy dejando, si tú lo aceptas o no lo aceptas, no depende de mí. O sea, yo no me preocupo por eso, porque yo estoy cumpliendo la misión que Cristo me ha pedido. Es ir y enseñar, predicar, como dice Marcos 16. Esto ya lo leímos allí, Marcos 16, 15 al 16. Dice: predicad el evangelio a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Allí está, Cristo Jesús lo dejó clarito. Tú predica. Si la gente cree y se bautiza, entonces encontrará salvación, pero si no cree, será condenado. Tú no podrás hacer nada. O sea, con yo preocuparme, con yo angustiarme porque las personas no acepten, ¿qué voy a lograr? Nada, porque es que yo no soy el que logro que las personas acepten. No, ese es un trabajo del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo tampoco puede forzar a una persona. Si tú, querido amigo, no quieres abrirle el corazón al Espíritu Santo, Él no va a entrar, porque es una decisión tuya. Por eso cada mañana yo te comparto esta reflexión para que tú llegues a ese cambio y puedas abrirle tu corazón a Cristo Jesús. Luego, versículo 31 al 35, termina el relato de Jesús sobre el lamento de Jerusalén. Y dice el versículo 31: aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Nótese bien, esto era una mentira, porque Herodes realmente no quería matar a Jesús. Hacía un año pasadito que Herodes había matado a Juan el Bautista, pero sin embargo él le tenía miedo a Juan el Bautista. Ahora quería ver a Jesús porque había escuchado muchas cosas de Jesús y sentía miedo, pero que quería matarlo, eso era una mentira. Y dice, desde toda la gente, es página 184, los dirigentes de los judíos habían estado tramando durante casi 2 años la muerte del Salvador. Terrible. Ellos sí eran los que querían matar a Jesús, pero Herodes no tanto, así que le dicen estas cosas como para que él se vaya y nos siga enseñando. Pero allí Jesús les dice: id de decir a aquella zorra,
y aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Ahora, con esto Jesús no estaba diciendo que los profetas no podían morir fuera de Jerusalén. Claro que sí, hay muchos que morían fuera, pero lo que Jesús realmente estaba diciendo era que la ciudad de Jerusalén mataba a los profetas, como lo explicó de inmediato ya en el versículo 34, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Esto es lo que Jesús está enseñando, y él no tenía temor de que algo le ocurriera mientras estuviese trabajando en el territorio que gobernaba Herodes, pues sabía perfectamente que moriría en Jerusalén, pero no en este momento, porque aún debía cumplir la misión, todavía no había llegado la oportunidad. Y dice entonces: y aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y allí Jesús les enfatiza a ellos que el tiempo se le está agotando, igual como esa parábola que leímos allí en el versículo 6 al 9 de la higuera estéril. Así hoy día, querido hermano, Dios está a tu lado y te presenta este mensaje. Por eso debes aceptarlo. No rechaces el mensaje de salvación, porque entonces Cristo te dejará a un lado. Hoy debes abrir tu corazón, permitir que Cristo entre, transforme tu vida y te llene de paz, amor, poder y esperanza. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 13 del Evangelio según San Lucas. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!